¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este programa especial de Miradas. Gracias por su sintonía, por dejarnos entrar en sus casas. Hoy, aprovechando que estamos en la Semana del Migrante, queremos hablar sobre la situación de unos compatriotas en Estados Unidos que están acogidos al TPS, el Tratado de Protección Temporal. El TPS es una medida que el gobierno de Estados Unidos otorga a países en concreto. ¿Cuáles países pueden ser destinatarios del TPS? Aquellos países que han sufrido un desastre natural, un conflicto armado o una desestabilización política de tal manera que esta situación no le permite recibir a los compatriotas. La más reciente designación del TPS para El Salvador fue en el año 2001. Como ustedes perfectamente pueden recordar, el 13 de enero y el 13 de febrero de aquel año del 2001 sufrimos terremotos. Según los números oficiales, 1.300.000 salvadoreños fueron desplazados en aquel momento por los terremotos y en infraestructura, en viviendas, en cultivos se perdieron 2.800 millones de dólares. Esa situación hizo que El Salvador fuera destinatario de una nueva versión del TPS. Para hablar de la situación de los TPS y de una campaña muy esperanzadora que se ha iniciado en los mismos Estados Unidos, tenemos el gusto de contar en esta edición especial de Miradas con don José Artiga. Él es el director ejecutivo de la Fundación SHARE, que tiene sede en Berkeley, Estados Unidos, pero también tiene su sede en El Salvador. Él ha venido directamente de San Francisco a acompañarnos en este programa a favor de nuestros compatriotas en Estados Unidos. Don José, muchas gracias por estar con nosotros, le agradecemos el esfuerzo. Gracias y un placer estar acá con ustedes. También nos acompaña en este programa José Manuel Castillo. Él es director de fortalecimiento de la Organización de los Salvadoreños en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. José Manuel, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Desde luego. Muchísimas gracias. En nombre del Viceministerio para Salvadoreños en el Exterior, muy buenos días. Muy bien. ¿Qué les parece si comenzamos viendo a un hermano salvadoreño que está adscrito al TPS? Él nos cuenta su experiencia, vino aquí. Esta imagen lo tuvimos que grabar porque él tenía que regresar, pero esto que nos cuenta él nos va a servir de insumo para esta entrevista. Veamos un video, los invitamos a compartir este video de Antonio Guevara, un hermano salvadoreño, TPS como se le conoce en Estados Unidos. Pues yo entré el 99 a Estados Unidos y el TPS lo agarré por lo que pasó acá, que fue del Mitch, el terremoto, por el terremoto y yo iba en el camino cuando pasó eso y luego cuando llegué allá, como a los 6 meses, pues dijeron que iban a dar TPS para todos los salvadoreños y pues no, gracias a Dios no me costó nada, nomás ir a donde un abogado, llenar la aplicación y esperar, y a los 3 meses pues ya me lo mandaron, y ya de ahí pues ya uno agarra su seguro social y su ID para andar allá legal, pues casi que se puede decir igual, porque casi que estando allá con el permiso es casi que lo mismo que la residencia. Lo único que no puede salir cuando uno quiere. Hay muchas compañías que son muy estrictas, eso sí, lo he oído porque a mí gracias a Dios me ha tocado unos patrones que son muy buenos y para decirle que pues que nunca me andan pidiendo ni el permiso que necesitan para trabajar. Si ellos lo que me piden nomás es el seguro social y la licencia, y a veces que me ha tocado casos, porque a veces que le toca renovar el permiso y no le llega, eso le pasa a mucha gente, que le llega hasta los 3 meses después, pero migración le manda 2 papeles que tienen una antorcha, y con eso es lo mismo que anda el permiso. Mientras llega. Sí, se lo digo porque pues yo trabajo manejando y me toca pasar
en El Paso, Texas, que es difícil, que ahí está la frontera, hay revisión de migración y son muy estrictos. Y me ha tocado pasar sin el permiso de trabajo, que hay muchos que me han dicho no te arriesgues, pero yo sé que no pasa nada porque si ya tiene todo en trámite, ellos allá respetan mucho. ¿Eso no ha tenido problemas? No, ya he pasado sin nada y les he explicado y les he enseñado el papel que ellos mandan y no. Don José Artiga, secretario ejecutivo de la Fundación Share, usted que está allá en los Estados Unidos, ¿qué opinión le merece? ¿Cómo es la vida de un TPS? ¿Qué problemas tiene? Porque vamos a hablar de ellos en especial. Sí. Sabemos que hay muchos salvadoreños y salvadoreñas allá, pero en este programa nos vamos a centrar en los hermanos y hermanas que se han acogido al TPS. Sí, un TPS es un inmigrante de los más privilegiados, ¿verdad? Porque existe 11 millones y más que no tienen ninguna protección. Entonces, el ser TPS es un gran privilegio porque tiene un documento que le permite sacar una licencia, le permite conseguir un permiso de trabajo. Entonces, comparado con el resto de los inmigrantes, es una persona muy privilegiada. La seguridad social también. La seguridad, entonces, y hay algunos estados que le dan inclusive mayor protección. Ahora, también existe una incertidumbre de qué es lo que va a pasar. En 18 meses, ¿qué es lo que va a pasar? Hay compañías, por ejemplo, esta compañía Walmart, una de las tiendas grandes, que usted está despedido el día que sea el 9 de septiembre del 2013, ese día a las 12 de la noche está automáticamente despedido, si no llega la renovación del permiso. Yo tengo mi misma hermana trabajando en Utah, y ella me dice, a las 12 de la noche se termina mi trabajo. Y es posible que el permiso le llegue 1 o 2 semanas más tarde y la van a emplear otra vez. Y esta compañía quizás es una de las más ingratas, diría yo, porque la contrata, pero pierde toda su señoría. Y ya tiene 10 años. Lo que decimos aquí, la antigüedad. La antigüedad. La pierde, es como que comenzara de nuevo. Pierde la antigüedad y empieza al salario como que la estuvieran contratando ese mismo día. Desde el punto de vista de la compañía, esto es algo genial, ¿verdad? O sea, de que nosotros vemos de que el TPS es una persona que desarrolla e implementa todas sus obligaciones. La ley le pide, para extenderle su permiso, que no puede tener una violación de ningún tipo a la ley, si no queda fuera, tiene que pagar sus impuestos, ¿verdad? Pero no se le dan derechos. Los derechos son muy mínimos. Un derecho muy sencillo, muy simple, es el derecho de viajar. Ese derecho no lo tiene. A veces se le va a dar el permiso, pero en muchas ocasiones el permiso llega tarde. Algo también que no se conoce, la mayoría de la población TPS no conoce, es que si usted estuvo un año, 365 días, sin ninguna protección legal, cuando viaja a El Salvador, automáticamente se genera un castigo de 10 años. Cuando esta persona en un momento dado en el futuro consiga su residencia, tiene que salir del país 10 años de regreso a El Salvador para poder accesar a su residencia en un momento futuro. ¿Un TPS se puede casar en Estados Unidos? Sí, un TPS se puede casar. ¿Se puede casar con una ciudadana o si es mujer con un ciudadano norteamericano? Sí, se puede casar, o sea que un TPS puede accesar a otros tipos de seguridad migratoria. Por decir algo, un TPS puede ser pedido, como yo he pedido a mi hermana, y tarda ahorita, llevamos 12 años de espera, ¿va? Para que llegue nuestro turno y en el momento dado nos den la residencia. Puede también casarse, esa es otra forma, podría su empleador pedirlo, o sea que puede ir por vías múltiples y el que tenga el TPS es un beneficio. ¿Cómo se ve desde el Viceministerio de Salvadoreños en el Exterior esta población TPS? Sí, definitivamente, sumado a lo que mencionaba José, ¿verdad? Desde la perspectiva del Estado, esta es una medida alternativa para garantizar
esa seguridad migratoria para nuestros paisanos que no tienen una condición de residente permanente o de ciudadano en Estados Unidos. Es una medida alternativa en función de que desde luego les da acceso a algunos derechos o algunas posibilidades o incluso alguna seguridad de movilidad, ¿verdad? Que probablemente no tendrían estando fuera de movilidad interna. De movilidad interna, desde luego, ¿verdad? Es decir, en comparación al paisano que no tiene un TPS, no está adscrito al TPS, ¿verdad? Probablemente eso le genera algún tipo de inseguridad de acceder a algunos lugares, de desplazarse entre una ciudad a otra o entre un estado a otro, ¿verdad? Entonces creemos que en esa medida pues es una oportunidad de la que definitivamente hay que echar mano, ¿verdad? Es una alternativa que el Estado estadounidense en este caso pues pone a disposición de los salvadoreños en el exterior. Sin embargo, pues la apuesta o la visión del Estado salvadoreño en esta gestión gubernamental es aspirar a algo mucho más, ¿verdad? Y es que dentro de esta reforma migratoria que eventualmente pueda suceder en Estados Unidos, ¿verdad? A los salvadoreños se les pueda conceder una permanencia no temporal, sino permanente, ¿verdad? Que obviamente va a permitir el acceso a otros derechos como los que ya mencionaba José, ¿verdad? El tema de la reintegración o reunificación familiar, que es una necesidad muy sentida por nuestros compatriotas. Entonces es en esa visión que lo vemos. Desde luego a esto requiere un acercamiento político de muy alto nivel, ¿verdad? Una negociación permanente, un diálogo permanente entre Estados Unidos y entre el Estado salvadoreño. A ver, las circunstancias, digamos, de la política interna o de la política migratoria propia de Estados Unidos no ha permitido avanzar en las proyecciones que nosotros quisiéramos, pero definitivamente es un esfuerzo permanente que se mantiene en la agenda de la política exterior del país. Gracias por continuar con Miradas en esta edición especial dedicada a nuestros hermanos y hermanas salvadoreños que se han adscrito al TPS en los Estados Unidos. Veamos qué nos dice don Antonio Guevara sobre la dificultad de venir a El Salvador. Ahorita que pedí este permiso, fui y pregunté y ellos ya no necesitan nada, nomás llenar la aplicación. Migración le chequea su récord, cómo lo tiene, si usted tiene alguna felonía grave o que no, algunos tickets que no haya pagado, todo eso le sale a ellos cuando le ven el récord. Y si tiene algo de eso, si tiene el récord muy malo, pues posiblemente hasta llegue inmigración a su casa y lo saque y lo deporte. Pero si usted está pagando todo, está bien con la ley, aunque pues si comete errores, pero hacerse responsable y todo eso, ellos le ayudan a uno mucho. Pues usted allá puede ir donde un abogado, donde un notario, a que le llene la aplicación bien, porque pues ya ve que las aplicaciones para migración siempre tienen que ir en inglés. Sí, todo lo que va para migración y pues desafortunadamente hay muchos que estamos allá hay muchos que dicen que sí hablan y escriben bien el inglés, pero pues no es cierto a veces porque sí lo he visto, entonces lo mejor es ir con un notario, con un abogado y ya ellos le ayudan, le llenan la aplicación bien y ya inmigración le manda todo a la casa de uno. A veces que le toca renovar el TPS, se lo dan para 18 meses. En ese tiempo que mi mamá estuvo malita, que ya falleció, yo no pude porque estaba esperando el permiso para estar en Estados Unidos. Y fui y pregunté y me dicen, no te podemos dar tu permiso para salir fuera del país porque necesitamos que nos traigas el permiso vigente, la tarjeta del permiso temporal. Pero fue por más que todo en el tiempo que pasó eso y todo eso. En cuanto me llegó, yo fui, solicité el permiso el siguiente día que me llegó y me lo mandaron al mes y medio y pues ya fue tarde para mí porque ya no pude ver a mi madre, fue algo duro. Bueno, este es un ejemplo tan solo de lo que pasa con nuestros compatriotas del TPS, ¿verdad? Me han dicho que por razones humanitarias, dice, se puede conceder un permiso, pero pasa lo que le pasó a don Antonio, ¿no? Que en el mejor de los casos la persona
ya se ha recuperado o en el peor ya ha muerto, como le pasó a él, ¿verdad? Renovar un TPS en los Estados Unidos cuesta casi $500 cada vez, cada 18 meses. Hagamos cuenta, son más de 200,000 salvadoreños acogidos al TPS. ¿Cuánto se invierte en eso? ¿Verdad? ¿Qué alternativa hay para esta solución? Hay una campaña que ha impulsado Fundación Share con otras organizaciones. Sí. ¿En qué consiste, don José? Este enero lanzamos la campaña en la ciudad de Houston con un grupo de organizaciones a nivel nacional, participación de Carecen Washington, Carecen Los Ángeles, Causa Oregon, Crecen Houston y otra cantidad. La Fundación Romero. La Fundación, el Centro Romero de Chicago, Chicago. La Fundación Share, y partimos de lo siguiente. Nosotros decimos somos un ciudadano ejemplar y lo podemos probar. Somos un ciudadano que la ley nos ha exigido cada extensión, tenemos que probar que no tenemos violación a la ley, que pagamos nuestros impuestos, pero no nos quedamos ahí. Nuestra gente está contribuyendo a la economía del país. Nos decían, por ejemplo, en Houston, de que si tienen 100 trabajadores y una compañía viene y dice, ¿cuáles trabajadores quieren? Al primero que van a contratar es al salvadoreño, al hondureño, al nicaragüense. Entonces, nuestros hijos están yendo a la escuela. Si alguien llegó de 10 años, más 12 que tiene de TPS, él ha crecido en Estados Unidos. Y es importante ver qué significa ser ciudadano en Estados Unidos. Algo que no es igual aquí en El Salvador. En Estados Unidos, toda la población que está ahí ha llegado de afuera. Por decir algo, los africanos llegaron de África y se convirtieron eventualmente en ciudadanos. Hay dos grupos muy importantes que les costó hacerse ciudadanos. Uno es el caso de los chinos, que al chino se le discriminaba exageradamente. En la escuela para entrar se le cortaba el pelo, se le hacía al modelo de Estados Unidos. El otro grupo son los irlandeses, que ellos vienen huyendo de una hambruna de Irlanda y eventualmente pues se tienen que hacer ciudadanos. ¿Cuánto tiempo va a pasar para hacerse ciudadano? Tenemos el derecho nosotros de ser ciudadanos. Yo uso una frase que ya se usa en la campaña, que dice que nosotros como TPS somos una chulada de ciudadanos. Vamos a ver, don José, si le entiendo bien. La campaña exige, pide, lucha por la ciudadanía o lucha por una residencia. Son dos pasos. El primero es la residencia y después viene la ciudadanía. O sea, lo que está pidiendo es que a estos salvadoreños, entiendo también que son nicaragüenses y hondureños, que están adscritos al TPS, se les conceda la residencia permanente. Queremos ser residentes y luego queremos ser ciudadanos de Estados Unidos. Esa palabrita de temporal es mentira. El TPS no es temporal. ¿Qué significaría, por decir algo, y le preguntamos al gobierno salvadoreño, que no nos den la extensión del TPS y regresen a 200,000 salvadoreños? Y Obama lo haría. ¿Qué significaría traer 200,000 deportados aquí a El Salvador? Una crisis tremenda. Entonces el TPS no es temporal. Nosotros estamos en Estados Unidos y este grupo se va a quedar allá. Pero nos queremos quedar como un ciudadano no de tercera clase ni de segunda clase, sino que queremos quedarnos como ciudadanos de primera clase. No queremos ver el partido desde la lumita. Queremos entrar pues allá donde están los que con todas las de la ley. Y enfatizo en de que cumplimos todas los requisitos, ¿verdad? Pero además de eso hacemos una contribución poderosa. Yo digo que si lo medimos en la historia con otros grupos que han entrado de todas las partes del mundo, nuestra población podría estar igual en contribución y en varios aspectos mucho más grande. Mucho más grande, y ahí es importante que nosotros expongamos, saquemos a la luz la gran contribución que está haciendo el salvadoreño, el hondureño, el nicaragüense, el TPS en Estados Unidos. O sea, la residencia permanente se pide, el argumento principal es que, digamos, se merecen
esto. Es Exacto. decir, son ciudadanos ejemplares. Decía don Antonio que tiene 13 años de estar en Estados Unidos. Decía, no tenemos felonía ni delitos ni faltas, lo que decimos aquí. Faltas son esquelas de tránsito, felonía ya es un delito. Son gente que no tienen manchado su récord delictivo. El argumento principal es que se lo merecen, digamos, que son una comunidad ejemplar. Lo merecemos, estamos dando una contribución y eso lo enfatizamos. También hay un puntito ahí muy importante, es que cuando se ofreció el TPS, ante la ley de Estados Unidos estábamos en violación, estábamos escondidos, pero se ofrece el TPS y nuestra población se viene a presentar ante la policía. Ese es un acto muy reconocido en Estados Unidos, que usted estuvo en pecado si quiere, ¿va? Y viene y dice, yo cometí un error, pero ahora lo quiero corregir. La corrección, cuando alguien comete un error, le va a decir, lo voy a poner a prueba por 6 meses, por 1 año. En el caso nuestro no nos han puesto a prueba por 6 meses, ni 1 año, ni 2, ni 5, nos han puesto a prueba por 10 años. La inmensa mayoría de salvadoreños acogidos al TPS tiene por lo menos 10 años de no visitar a su familia, a su país. Ahí. ¿Cuál es la posición, José Manuel Castillo, del gobierno de El Salvador ante esta campaña? Se está pidiendo residencia definitiva para los TPS. A veces el TPS ha servido incluso de bandera política. No estoy hablando solo por este gobierno, y en Honduras se da lo mismo. Es decir, logramos el TPS, es una victoria, pero ¿cuál sería el papel del gobierno salvadoreño ante esto? Ya no queremos solo TPS. Exacto. Se está solicitando residencia permanente por un argumento, porque son una comunidad ejemplar y se lo merecen. ¿Qué dice el gobierno de El Salvador? Sí, definitivamente este esfuerzo que esta red de organizaciones está realizando en Estados Unidos, yo creo que es, digamos, una base fundamental al esfuerzo que a otro nivel o a otra escala se trata de hacer desde, en este caso, pues desde el órgano ejecutivo, ¿verdad? Nosotros reconocemos que la incidencia que las organizaciones, no únicamente de salvadoreños, sino de grupos latinos muy fuertes que también existen en Estados Unidos, puedan hacer en este tema, acompaña definitivamente cualquier acción de alto nivel que se pueda impulsar desde el Ejecutivo. Nosotros partimos de un enfoque que puede sonar un poco a discurso, pero que definitivamente es lo que nos marca el horizonte en la acción que estamos queriendo impulsar, que es que nuestra gente pueda que pueda gozar plenamente de sus derechos, ¿verdad? Como ya lo ha dicho José, el TPS pues definitivamente tiene algunas condiciones, ¿verdad?, que no permiten gozar con una plenitud como ciudadano, como residente, de todos estos derechos que podría tener cualquier otra persona en una calidad migratoria distinta. Ese es el horizonte al que nosotros vamos, ¿verdad? Y es ahí donde definitivamente el aporte de la sociedad civil presente en Estados Unidos, que probablemente la mayoría está en una condición plena de ciudadanos, ¿verdad?, que les da esa posibilidad de hacer esta incidencia ante las autoridades, es un acompañamiento fundamental para nosotros. Quizás se lo tendría yo que preguntar al mismo presidente de la República, pero los diversos presidentes desde 2001 hasta la fecha han solicitado una prórroga del TPS. El presidente Mauricio Funes estaría dispuesto a no solicitar prórroga, a pedir, a negociar, a cabildear residencia permanente. Habría que preguntárselo a él. Por sus palabras entiendo que hay una disposición a caminar en esta línea. Sí, y de hecho se ha manifestado, ¿verdad?, ante el mismo presidente de Estados Unidos, ante el presidente Obama, se ha manifestado que esa es la ruta sobre la que queremos caminar, no seguir solicitando más permisos temporales, sino más bien avanzar a una situación de residencia permanente, ¿verdad?, y desde luego con una visión de ciudadanía. Se ha hecho. La alternativa que se nos ha presentado, pues definitivamente es la que estamos discutiendo en este momento, una nueva edición de un TPS. A mí me parece importante lo que planteaba José, por ejemplo, qué sucedería si todos estos compatriotas tienen que retornar en un momento, no únicamente el impacto personal, sino el impacto para las economías familiares de estas personas, qué preparación tenemos como Estado para recibir este cúmulo de paisanos, ¿verdad? Qué inserción o qué oferta de inserción laboral, económica, cultural, social podemos darles, ¿verdad?
Definitivamente no queremos seguir avanzando en una vía de un TPS, pero tenemos que tomarlo como una posibilidad, ¿verdad?, en caso que no pueda avanzar esta negociación hacia una ciudadanía o una residencia. Si usted, amigo o amiga, nos acaba de sintonizar, le contamos que estamos hablando sobre los salvadoreños acogidos al TPS en los Estados Unidos. También hay nicaragüenses que tienen TPS y hay hondureños que tienen TPS. Más o menos 300,000, un poco menos. Hay una campaña que se ha lanzado en Estados Unidos que se lucha por conseguir la residencia permanente para los TPS. Los TPS de los que estamos hablando comenzaron en el año 2001 a propósito de los terremotos en El Salvador. Tienen ya más de 10 años de estar renovando, tienen permiso temporal, otro permiso temporal, otro, y eso genera inestabilidad, zozobra, angustia. Esta campaña pretende exigir, pedir, luchar por la residencia definitiva para los TPS centroamericanos, no solo salvadoreños. Le comentaba a don José yo, la primera duda que a mí me asalta es, bueno, si hay 12 millones de indocumentados, los TPS son privilegiados, tienen permiso de trabajo, pueden sacar licencia, tienen seguridad social. ¿Por qué luchar por 300,000 y no por los 12? Eso son excluyentes estas dos cosas. Sí. Y defender a los TPS implica descuidar a los 11 millones y más que quedan ahí de indocumentados. Son dos luchas paralelas. Por 10 años ha habido una campaña nacional pidiendo la reforma migratoria integral. La reforma migratoria integral es el equivalente a tratar de meter un elefante por el ojo de una aguja y todos a empujar al elefante para que entre. ¿Va? Hasta ahorita no ha podido entrar el elefante. Si vemos al grupo que se opone, digamos, a los conservadores, ellos no se han preocupado por una ley nacional contra los inmigrantes. Ellos han pasado 100 y 200 leyes a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional, como la ley de Arizona, por decir algo. Entonces, la campaña por la residencia, son 3 campañas que se apartaron de la campaña nacional. El grupo de los trabajadores agrícolas, que ellos velan solo por los trabajadores agrícolas. El grupo de los soñadores, los estudiantes. 1.7 millones que ya lograron un permiso parecido al TPS, y luego los TPS, ¿verdad? Entonces son... ¿No quiere decir que al luchar por la residencia permanente para los TPS, dejamos de luchar por los derechos de los indocumentados, digamos? Al contrario, cuando los estudiantes ganan, ¿va? En 20 años ha sido el único esfuerzo positivo migratorio que ha dado el gobierno, y lo dio no de gratis, lo da en un año electoral, donde el voto latino que podría definir las elecciones le dice, si no nos das nada, no te damos el voto, porque nosotros votamos. Ese es un detalle muy importante. Se estima que hay 1 millón de salvadoreños que pueden ejercer el sufragio ya en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, algún peso tenemos. La otra cuestión que me asaltaba a mí, don José, es, bueno, usted dijo, nosotros queremos ser ciudadanos de primera categoría, nos queremos quedar allá. Y yo digo así, yo sentí así algo como, me imagino que los amigos y amigas televidentes también, bueno, ya no quieren regresar, se quieren hacer ciudadanos norteamericanos y olvidarse de nuestro país, ya no quieren. ¿Cómo interpretar eso? Al contrario, yo soy ciudadano de Estados Unidos, ¿va? Pero al ser ciudadano de los Estados Unidos, tengo libertad de venir a El Salvador las veces que quiera. Este año voy a venir 4 veces a El Salvador, ¿va? Puedo venir a invertir en El Salvador. Pero ¿qué pasa con esa niña, ese niño que se fue a los 10 años y ahora tiene 22 años y por 12 años no ha podido visitar a su país? Es posible de que si pasan otros 10 años, El Salvador va a ser una imagen bastante borrosa. Al ser ciudadano de Estados Unidos no nos quita la ciudadanía de El Salvador, al contrario, vamos a votar en Estados Unidos como ciudadanos salvadoreños, vamos a tener una doble ciudadanía. No hay que confundir de que la campaña quiere quitar que somos salvadoreños, al contrario, nosotros entramos a Estados Unidos como salvadoreños, así como los irlandeses entraron como irlandeses, y como italianos, y como griegos, y como rusos, ingleses. El país está hecho de capas,
de sociedades que salieron de otros países. O Entonces, sea, según su criterio, el conseguir la residencia permanente y eventualmente la ciudadanía ayudaría al Salvador. exacto. Es algo positivo para El Salvador. Yo, por ejemplo, le pediría a las agencias de viajes, ¿va?, o a las aerolíneas, si a ellos les gustaría vender 200,000 pasajes y que los vendan a $1,000 si quieren, en diciembre. 200,000 personas al nomás tener la residencia se vienen a visitar a su mamá porque quieren verla antes de que se muera. Ahora, la campaña, ¿cuándo empezamos la campaña? Nos esperamos 10 años. ¿Va? Un esfuerzo que ha ido por ahí, ahorita decimos, no podemos esperar más. Si la campaña, si la residencia nos va a costar 20 años conseguirla, entonces hay que empezar ayer. Según la cifra, los salvadoreños han gastado más de $1,000 millones en renovación de TPS desde que se inició. Sí. Es una barbaridad, ¿verdad? Yo me pongo en los pies de la mamá, del papá, de la esposa, del hijo de un TPS. Y yo digo, esa campaña no tiene que ser solo en Estados Unidos. Tiene que hacerse aquí, porque a quién no le va a gustar que su hijo venga a verlo. O que su esposo venga, o que su esposa venga. O sea, ¿qué familiar de los que hay en El Salvador que tienen TPS allá en Estados Unidos no le va a gustar que consiga un estatus legal, digamos, permanente? Yo creo que aquí se apoyaría también. Pero le preguntamos a don Antonio Guevara, este TPS que allá anda por El Paso, Texas, le preguntamos qué opina usted de esta campaña. Escuchemos lo que nos dijo don Antonio Guevara. Porque así estaría bien, pero yo lo veo difícil porque yo tengo 13 años de estar allá y están con eso, que van a dar la residencia, que no, y hay muchos que no salen por eso, porque cada año a la gente se pone a ver las noticias y, bueno, los que tienen tiempo y les gusta, y ven que, pues, que el gobierno de acá, que dicen que sí van a dar la residencia, pero yo llevo 13 años allá y es el mismo cuento cada año. Y muchos no salen esperando eso. Tienen hasta 20 años y yo no sé cómo, pues. Pero usted, supongamos que esto se concreta, ¿le beneficiaría a usted? Pues sí, porque podría venir a la hora que, pues, que una emergencia o que sea, que tenga ganas de venir a pasar la Navidad acá. Y pues sí, hasta cualquiera es lo mejor, la residencia. Y tiene el camino para la ciudadanía, que puede hacerse ciudadano a los 5 años. Alguien me decía a mí que los TPS en Estados Unidos, no solo los TPS, han perdido como alguna esperanza, es decir, renovar el TPS por 8 ocasiones ya, como que desapareció de su horizonte la posibilidad, lo que dice don Antonio, la posibilidad de ser residentes permanentes, como que incluso hay un bajo perfil de eso. Por eso la campaña que la Fundación Share, el Centro Romero, y con esta actividad y esta de la Semana del Migrante, la UCA va a promover esta campaña también en El Salvador y en Centroamérica. ¿Cuál es el proceso, don José, para que alguien logre la residencia permanente? Digamos que yo soy TPS, ¿qué tengo que hacer para llegar a ser residente permanente en Estados Unidos? La campaña le va a llegar, va a meter una iniciativa de ley. ¿Va? Esa iniciativa de ley se le va a introducir al Congreso. El Congreso de los Estados Unidos tiene que decir sí, luego al Senado y luego al presidente. Como decía don Antonio, esto no es fácil. O sea, Congreso, Senado y el presidente la firma. O sea, hay que ir 3 escalones. 3 escalones grandes. Quiere decir que nosotros tenemos que movilizar a nuestro empleador, a nuestra iglesia, a nuestro vecino, a los no salvadoreños, a los no TPS, a los chinos, a los irlandeses, porque ellos entienden esto. Ellos estuvieron en este momento hace 100 años, hace 80 años, hace 20 años. Entonces, para ellos no es extraño que este grupo quiera ser ciudadano. Ellos pasaron por eso. Es difícil, es súper difícil, pero nada es fácil, pues.
Aquí estamos pidiendo lo máximo. Aquí no estamos pidiendo una cora, no estamos pidiendo, estamos pidiendo ser ciudadano de los Estados Unidos. La comunidad salvadoreña en Estados Unidos está dispuesta. ¿Cómo han medido ustedes los ánimos de los salvadoreños y salvadoreñas allá? Muy positiva. Y se basa en que ya logramos una. ¿Se acuerdan? El refugiado que llegó en los 80. En los 80 empezamos de -0, porque empezamos que nos habían negado el asilo político. Que le nieguen el asilo político, usted ya está fuera de todo. Las iglesias, los comités de solidaridad, organizamos una campaña y le pusimos una demanda que llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos para que revirtieran esa decisión. Eventualmente nos aceptan como refugiados políticos, luego nos dan TPS, luego nos dan residencia. Ese proceso nos tardó 17 años y 4 administraciones. Lo logramos. Tenemos más de 400. Usted está, y nosotros, como dijimos, la UCA se suma a esta campaña. Sin embargo, en Estados Unidos, por la incidencia en todos estos estratos, yo creo que desde fuera, bueno, una acción fundamental es la del gobierno, exacto, pero también del pueblo salvadoreño. ¿Cómo ve José Manuel que el pueblo salvadoreño puede apoyar esta campaña? Yo entiendo que el gobierno va a intervenir con sus oficios para apoyar esta campaña. ¿Qué esperaría del pueblo salvadoreño para esta campaña? Sí, definitivamente ahí de lo que se parte es que cada uno de los compatriotas que está en esta condición de migrante o permiso temporal, ¿verdad?, en Estados Unidos, tiene sus raíces familiares, su núcleo familiar aquí en el país, la mayoría de ellos. Y definitivamente creo que por ahí podemos partir para esperar alguna incidencia o algún pronunciamiento también en favor de esta campaña que Cher y las otras organizaciones están impulsando. Hay toda una red de organizaciones de sociedad civil que trabajan por el tema migratorio acá en el país, que pueden también plantear su postura, ¿verdad?, ante las autoridades estadounidenses, sumarse a algunos de los esfuerzos que ya estamos haciendo desde el Estado. Tenemos ahora una ley especial de protección a la persona migrante y su familia que también abre posibilidades para que este consejo interinstitucional que se ha creado en el marco de esta ley, el Conmigrantes, ¿verdad?, pueda ser un cuerpo que igualmente acompañe desde una perspectiva mucho más grande, ¿verdad?, cualquier pronunciamiento ante las autoridades estadounidenses. Muy bien, nosotros estamos pensando, bueno, ¿y qué hacer? Recolectar firmas. Como universidad nosotros podemos intentar posicionar el tema, por si al gobierno le cuesta un poquito también puyarlo para que salga, ¿verdad?, hacer foro, pero estamos dispuestos a hacerlo. Fíjense que los migrantes en este país y en otros países casi siempre son valorados por el aporte económico, ¿va? Aquí se dice, si vienen, va a ser un descalabro económico. Estamos sobreviviendo económicamente por los migrantes. Y yo no digo que eso no sea cierto, pero la posición en la UCA es que si bien son fundamentales para la economía familiar, sobre todo, y para la economía nacional, el valor de los migrantes es por ser humano, ¿verdad? Son gente admirable que está dispuesta a sacrificarse, ¿verdad? Porque si yo me voy, como dice, creo que una canción de Mercedes Sosa, renuncio a ver crecer a mis hijos, renuncio a estar al lado de mi esposa, renuncio a estar al lado de mi madre, pero es por amor, esta gente es maravillosa para nosotros y vale por su calidad humana, no tanto, aunque también por lo que significa económicamente. Yo creo que esta campaña, si se enfoca en que se la merecen porque son una comunidad ejemplar, por ahí debe ir el asunto. Es una campaña positiva, ¿verdad? Por lo general uno protesta, uno dice no quiero esto, no quiero lo otro. Ahorita no estamos diciendo no quiero esto, no quiero lo otro, estamos diciendo quiero. Queremos, ¿va? Y hay la consigna de la campaña es muy interesante, la consigna dice de vos depende. Porque no va a depender del presidente, ni del congresista, ni de la migra. La migra no va a llegar y le va a tocar en la puerta y le dice, mire, don José, ¿podría firmar aquí sus papeles de residencia? Nunca. Aquí hay que pelear cada pulgada.
Un ejemplo poderosísimo son los estudiantes. Los estudiantes, que no son ni 3 ni 4, son 1.7 millones de estudiantes indocumentados de todo el mundo. Han logrado que se les dé el equivalente a un TPS, a pura lucha. Ellos se tomaron las oficinas de campaña del presidente Obama. Se las tomaron y empezaron huelgas de hambre. Entonces, que nosotros también tenemos que movilizar a las iglesias, a las universidades. La primera fase yo diría que es educación. Educar, ¿qué significa que nos vamos a hacer ciudadanos? Significa que ya no somos salvadoreños, de ninguna manera. El que no quisiera hacerse ciudadano tiene la opción, dice yo no quiero hacerme ciudadano de Estados Unidos, ningún problema. Pero la mayoría, la gran mayoría sí lo va a hacer. Entonces, una educación y estar en contacto, estar en comunicación, ¿verdad? Yo le digo que tenemos que hacer una ola al equivalente a un tsunami. Y dice, bueno, pero ¿cómo lo van a hacer? No solo en Estados Unidos. Una ola mundial. Que vaya desde aquí. Sí. Que vaya desde donde están los salvadoreños en Italia, en Inglaterra, en Australia, en Canadá, apoyando a nuestros hermanos y hermanas en Estados Unidos a que le den sus derechos merecidos. No estamos pidiendo nada que no nos merecemos, ¿verdad? Así es que invitamos a los hermanos y hermanas aquí en El Salvador a que se incorporen. Que hay que luchar cada pulgada. Sí. Dicen que no hay derecho que sea producto de una concesión. Todos los derechos se conquistan, claro, ¿verdad? Son producto de una lucha y así ha sido, ¿verdad? El 1 de mayo ya sabemos lo que recordamos. Como decíamos, ¿qué esperaría ustedes como Fundación Share ahí en Estados Unidos del salvadoreño, de la mamá, de la hermana, del hijo, de la esposa que está aquí en El Salvador? Que se incorpore, que empiece a soñar, que empiece a creer de que esto es posible. Cuando todos creamos de que esto es posible, ¿verdad? Y es un sueño, los estudiantes le llaman así la campaña de los sueños, es un sueño a las 3 de la mañana, ¿verdad? Cuando usted está bien dormido y es gratis soñar. Bueno, vamos a soñar que somos ciudadanos, que podemos viajar, que podemos venir, pero hay otras cosas que vamos a poder hacer también. Vamos a poder elegir a nuestros representantes en Estados Unidos, como una cosa tan sencilla como elegir que un salvadoreño, un nicaragüense, sea el presidente de las escuelas. ¿Por qué? Porque los estudiantes ahí son salvadoreños. Entonces no, hay casos. Hay casos en Maryland, en Virginia, en Washington, donde ya los salvadoreños sin documentos están votando en cosas que les concierne a ellos. Entonces, de que hay muchos derechos, no es solo lo de poder viajar, es ser un ciudadano de primera clase, un ciudadano con todos los derechos, con todas las obligaciones, y esto implica que vamos a educar a nuestros TPS a que no violen la ley, cosas que no deberían hacer, pero que no las deberían hacer porque van a perder también su derecho a ser ciudadanos, como a tomar y manejar, etcétera. Ya para ir terminando, al inicio de este programa, don José, usted habló de el papel, ahora se está en campaña en Estados Unidos y la palabra del gobierno estadounidense es fundamental en esto. Bueno, los republicanos, el candidato de los republicanos hasta la fecha no ha dicho nada sobre una reforma migratoria. Esta semana se ha realizado la convención demócrata, se decía que se iba a decir algo, no tenemos todavía los resultados, pero esperamos también, si hay, así como para los estudiantes, alguna luz al final de este túnel, también lo haya para la población acogida al TPS, estos casi 300,000 salvadoreños, hondureños y nicaragüenses. Don José, se nos ha terminado el tiempo aquí en Mirada. Quiero agradecerle a nombre de toda la audiencia de este país y a nombre de la UCA especialmente, el haber viajado desde allá de California para estar con nosotros en el lanzamiento de esta campaña. Gracias. Muchas gracias, es un honor, y en nombre de la campaña por la residencia y todas las organizaciones a nivel nacional, pues nos unimos, ¿verdad?, a trabajar juntos en esta campaña, y entre más nos unamos, el tiempo cuando consigamos nuestra meta de ser residentes y ciudadanos va a ser menos. Así es que vamos con todo. José Manuel Castillo, gracias también por aceptar esta invitación. Como director
del fortalecimiento de la organización de salvadoreños en el exterior. Esperamos que el gobierno ayude a fortalecer estas organizaciones, ¿verdad? A darles ánimo para que esta campaña llegue a feliz término. Como decía don José, sabemos que comenzó en enero, pero no se sabe cuándo va a terminar. Aquí es una lucha prolongada, ¿verdad? Gracias. Definitivamente, bueno, en nombre de la Cancillería, gracias a la UCA también por la invitación a participar y compartir aquí con José en este espacio. El apoyo definitivamente también expreso, ¿verdad?, a los esfuerzos que las organizaciones puedan hacer con las posibilidades que como Estado tenemos. Definitivamente pues el bienestar de nuestros compatriotas en el exterior es una prioridad para el gobierno de El Salvador, así que nuestros mejores esfuerzos también están a la disposición de ellos. Muchas gracias. Y gracias a usted, amigo y amiga, que nos favorece con esta sintonía. Le invitamos a ustedes, le invitamos a las instancias que están interesadas en el bienestar de los salvadoreños en el exterior, a que estén pendientes, porque con esto estamos lanzando la campaña en El Salvador. Esperen acciones nuestras que van encaminadas a apoyar a estos 200 y pico de mil salvadoreños que durante ya 12 años se han acogido al TPS y tienen derecho, como decía don José, a una residencia definitiva porque son una comunidad ejemplar.